por Sí, lo menos ya sé por qué tiene el ausente. sí, Bueno, profe. Gracias. les agradezco que hayan comprendido la semana pasada mi estado de salud. La verdad que no sé qué me pasó. En realidad sé lo que me pasó. Yo venía mal de toda la tarde, pero no pensé que me iba a descompensar así. Cuando empecé con náuseas me di cuenta que no iba a poder continuar. La cefalea intensa que tenía, producto de la cervicalgia que estaba padeciendo en ese momento. Yo sufro de cervicalgia, pero no siempre, cada tanto me suele pasar, pero nunca tan fuerte como el otro día, que no me dejó continuar. Así que les agradezco que hayan tenido la deferencia de esperar un día más. Así que bueno, dicho esto, están ingresando todavía los compañeros. ¿Qué le pasó a Mónica? Imagínense que hoy la profe Mónica estaba con midriasis y refería dolor en el epigastrio. Y para mí no era dolor abdominal, porque aparte tenía sudoración, capaz que puede llegar a tener temperatura. Hay que algo clínico que estamos teniendo, ¿se da cuenta, no? ¿Estaban en el Zoom también con ella? Estábamos en Zoom, sí, aparte la veíamos cómo transpiraba, todo, y yo en un momento le dije, porque había otros compañeros que le estaban haciendo preguntas y demás, y nos dábamos cuenta en la cara de la profe que se sentía mal en serio, no era que estaba refiriendo me siento mal porque tenía ganas de irse. Entonces Claro. dije, te corte la clase, agarramos las filminas y las diapos y la debatimos el miércoles que viene. No se va a estar Seguro. dando la salud al divino botón. Así que nada. Sí, pobre, no habrá podido continuar también la clase. No pudo, no pudo. Los enfermeros también nos enfermamos. Siempre digo eso, ¿no? Porque a veces nuestros pacientes creen que nosotros no nos pasa nada, que somos de hierro, que no nos Claro. pasa nada que no podemos padecer ninguna enfermedad o ninguna signo y síntoma de tener malestares. Y nos pasa siempre. Y sobre todo cuando estamos con un pico de estrés, ¿no? Estamos pasando por picos de estrés y todos cimbronazos, todos movimientos que hacen a que uno la cabeza desequilibre un poco. Vieron que yo siempre les digo, la cabeza rige el cuerpo, y es cierto, ¿no? Cuando hay una modificación que hay que adaptarse y acomodarse, eso produce también cimbronazos. Aparte no es lo mismo, yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo dar clases desde la casa, porque uno termina trabajando el doble que yendo al instituto, por ejemplo. Sí. Es como que los docentes tienen más cargas horarias en este caso, porque están que planificando la clase, que si la diapo la hicieron, que si no la hicieron, que perdiendo tiempo en las diapos. Hacer una diapo a mí me lleva por lo menos 4 o 5 horas. Y una diapo de 2 o 3 carillas, que no me gusta, que esto lo tengo que sacar, que esta información no va, que no se entiende, que... Si yo les contara a ustedes lo que me lleva a mí a hacer un PowerPoint para ustedes, porque vieron que en Google existen millones de fotografías, pero millones. Entonces, esta no me gusta, no, porque esto no lo van a entender los chicos. Cuando hablo de infección tiene que haber una foto que diga infección o que parezca la infección. No saben lo que es la tortura para mí hacer un Power y encontrar la foto que me gusta. Porque habiendo 200 millones de fotos, a mí todas me gustan, pero hay determinadas fotos que no me dicen lo que yo quiero expresarle al alumno. Entonces, tardo muchísimo. De hecho, ahora les voy a mostrar una de las fotos que yo me volví loca hace como 2 fines de semana para poder armarlo, y dije, no la encuentro hasta que la encontré. Y amé esa foto. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes. Creo que vamos a ver el Power que quedó pendiente. Porque no lo terminamos. ¿Alguna duda? ¿Ustedes pudieron verlo? ¿Les Sí, yo surgió? lo leí el fin de semana, lo estuve leyendo extenso y estuve entendiéndolo, hablando sobre las curaciones, o sea, el tema de las heridas, y hoy estuvimos también repasándolo con la profe Mónica, que justo nos estaba dando ese mismo tema. Y parece Bien. mentira que tenía exactamente la misma foto que tiene usted recién. No puede ser. No puede ser. Bueno, estas son como muy comunes, ¿no? Porque no varían mucho en cuanto a lo que es las fotografías en el Google, ¿no?
Hablaron un poco entonces de proceso de cicatrización. ¿Cuál era la Exactamente, definición? correcto. Los 3 procesos, sí. Bueno, vieron que una herida, toda herida implica un daño tisular en el cuerpo, ¿no? Sí, siempre que ocurre esto, dice acá la definición que ustedes tienen en la bibliografía, siempre que ocurre esto, el organismo hace a un proceso de inflamación, ¿sí? Cuando estamos con una herida, el daño tisular hace que el organismo produzca un proceso de inflamación. El proceso fisiológico de la cicatrización ante una lesión traumática, quirúrgica o de cualquier otra naturaleza afecta a todo el órgano del cuerpo humano, ¿sí? Todo esto que hace a una herida empieza a modificarse cosas de nuestro sistema, ¿no? Acá tenemos las fases de lo que es un proceso de cicatrización, y esta consta de 3. Estuvieron hablando hoy del retraso o inflamación como primer proceso, ¿sí? o como primera fase, que esta Esa se presenta a las 24 horas. puede durar 24 horas. En algunas bibliografías existe un poquito más extenso los horarios de cada uno de los procesos, pero siempre están cerca, ¿no? No es que se extiende el proceso de retraso de inflamación a más de, no sé, de 96 horas. No, siempre las primeras 24 horas, y en algunas bibliografías puede llegar a decir hasta 48 horas, el proceso de inflamación está dado como una primera etapa de la cicatrización, ¿sí? Después tenemos una fase de fibroplasia o proliferación que está en el tercer y séptimo día. Eso es el proceso que va armando el cuerpo, ¿sí? Para poder cicatrizar esa herida. Y por último tenemos la fase de contracción o maduración. En esta última etapa podemos durar unas semanitas, ¿sí? Por ahí una semana o un poquito más, entre 14 días también puede llegar a producirse esa etapa de contracción o maduración, ¿sí? Tengan en cuenta siempre que las bibliografías cambian, y a medida que va pasando los años van modificando un poco la estructura de lo que es las etapas y los tiempos. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fase de retraso o inflamación. En esta fase se dilatan los capilares, más o menos les explicó Mónica de cómo era. Perdón. Acá se dilatan los vasos, los capilares, ¿sí? Hay una vasodilatación, y existe un exudado donde, perdón porque tengo estoy compartiendo con ustedes el WhatsApp web. Bueno, se dilatan los capilares en la zona lesionada y hay un daño de las células, ¿sí? Aumenta el volumen de sangre en esa zona, pero el flujo sanguíneo es más lento. La sangre lleva leucocitos y plasma que forman un exudado en el sitio de lesionado, ¿sí? En ese momento se desintegran las células dañadas y hay cierta tumefacción por el taponamiento de los leucocitos con fibrina. Todo este proceso que hace a la coagulación de la sangre, ¿sí? Va a empezar a un exudado para poder proliferar un poco y empezar a granular, ¿sí? Ese es el proceso de inflamación que tiene como primera medida. Durante esta fase la herida suele estar cubierta por una delgada costra o red de fibrina que se absorbe después. ¿Escucharon alguna vez de las fibrinas, del fibrinógeno? Todo ese proceso de cicatrización que a ustedes les daban como biología en la secundaria. No, profe, nunca lo escuché yo.
¿Nunca escucharon eso? El No. proceso de coagulación. ¿De qué forma hace la sangre el proceso de coagulación? No. Yo tenía ¿Tuvieron mucho ustedes? con la ¿Qué? parte Lo vimos en Anato, me parece, Con la anatomía, sí. ¿Con quién estuvieron? con Con Frey María Sleven. Con Freisler. Freisleber. Freisleber creo que es médica, ¿no? Si no me Sí, equivoco. Freisleber creo que es El psicóloga. tapón plaquetario era, ¿no? Exacto, el tapón plaquetario. En ese momento empieza a formarse como el tapón plaquetario. Por eso habla acá de un tapón, de una costra o red de fibrina. ¿Sí? Está hablando de eso, el tapón plaquetario, donde se empieza a formar para empezar a coagular esa zona y que ya no sangre, sino que se empieza a formar una costrita. claro. ¿Vieron cuando un niño se corre y se lacera la piel? Ese exudado que empieza a salir de la zona lesionada, ¿sí? Hace a que empiece a proliferar un poco lo que son los fibrinógenos y empieza a formar el taponamiento, ¿sí? Y después de una... Perdón, pero dice Marta si la puede aceptar. Ay, sí, no la veo a Marta. ¿Dónde está? Esperen, déjenme ver. Ah, acá. Sí, vieron que no la veo, porque si no la aceptaría enseguidita. Voy a bajar un poquito porque por ahí eso es lo que no me permite verla. Ahí está. ¿Entró? Buenas noches. Sí, entró. Hola, Marta. Eso, Marta. Hola, Marta. Pudo entrar bien. Acá estamos. Bueno, ese proceso hace a que después de 24 horas comience a formarse la costra. Estoy hablando de una lesión superficial, ¿sí? De una lesión donde el niño se roza la piel contra el asfalto, supónganse, y ahí se lesiona toda esa zona y empieza a funcionar esto del proceso de coagulación y empieza a haber un taponamiento para poder dejar de sangrar, ¿sí? Claro. Que es lo mismo que nos pasa cuando, por ejemplo, tenemos una laceración en la zona unguial. Al tener la yema de los dedos tan finita, como que sangra mucho más de lo que podría llegar a sangrar, no sé, alguna herida más superficial. ¿Alguno se come los dedos? Yo antes. Se comía los dedos, vio cómo empieza a sangrar y a todavía en la actualidad. En la actualidad lo está haciendo. Bueno, yo les recomiendo a los que se comen los dedos, las uñas. Yo también era una de las que me comía los dedos y las uñas. Por eso les recomiendo a ustedes que empecemos a tener la conducta de no hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros los enfermeros tenemos mucho contacto directo con el paciente y con el área donde trabajamos, y si tenemos lesionadas las yemas de los dedos o las cutículas, que solemos lastimarnos, es una puerta de entrada para cualquier microorganismo, sobre todo si tenemos la costumbre de meternos los dedos en la boca, ¿no? También podemos llegar a llevarnos una enfermedad sin querer por ese hábito que tenemos malo que hace a nuestra vida cotidiana, a años de realizarlo. Lo digo con conocimiento de causa porque lo hacía yo hace muchos años y dejé de hacerlo. No digo que lo dejé de hacer completamente, de vez en cuando me agarra un ataque y me como los dedos y después digo, estoy con todas las vendas, ¿no? Porque nosotros los enfermeros tenemos que taparnos esas zonas lastimadas para poder continuar. Entonces, por ahí me van a ver con 2 o 3 cintas con gasas tapando la zona para poder trabajar. Siempre hay que tapar esas zonas lastimadas o esas lesiones que tenemos. Bueno, en la fase de fibroplasia o proliferación,
crecen nuevos capilares y yemas endoteliales linfáticas en el área lesionada, ¿sí? La fibroplasia origina la formación de tejidos de granulación, este tejido conectivo, y luego hay epiteliación, queratinización. La herida se ve rosa por los nuevos capilares en el tejido de granulación y la lesión es suave y sensible. ¿Se acuerdan cuando hablamos, no sé si al comienzo del año o el año pasado, cuando hablamos de las úlceras por presión, que dijimos que en la zona roja, en la zona donde está la lesión y la herida de la escara, ¿sí? En esa zona tiene que estar bien roja para que empiece a granular toda la superficie y de alguna manera cerrar la lesión, ¿sí? Esto es lo que pasa en esta fase de proliferación. La zona tiene que estar bien limpia, ¿sí? Y la herida tiene que estar bien roja para que pueda proliferar todo el sistema de granulación. Y por último ya tenemos la fase de contracción o maduración. Acá, en esta fase ya se forma la cicatriz, ¿sí? Desaparecen los brotes endoteliales, las heridas abiertas requieren mayor formación de tejido de granulación fibroso y epitelial que las cerradas, y durante los primeros 5 o 6 días de cicatrización hay poca resistencia en la herida, que suele conservarse unidas por puntos. Sin embargo, en los 10 días siguientes, el tejido se hace fuerte y capaz de soportar la tensión, ¿sí? En esta fase ya tenemos toda la cicatriz ya formada, ¿sí? A diferencia de esta fase, la fase de proliferación, en esta fase puede haber rotura también de tejido conectivo, si hay una tensión en cuanto a lo que es la formación de costra, ¿sí? No sé si a alguno le pasó de que la herida, cuando se forma esa costra, si hay mucha tensión, se rompe la costra y vuelve a sangrar la herida, no permitiendo de esa forma la cicatrización rápida, ¿no? Por la tensión que hay en la formación de los gránulos, de la granulación, ¿sí? La mayoría de las veces ocurre eso cuando, por ejemplo, te cortás justo o te raspás justo donde tenés la flexibilidad. Donde hay pliegues. Los pliegues, sí. Muchas veces donde hay pliegues. Muchas veces sucede en las rodillas, ¿no? Justo en esa zona donde uno tiene la movilidad, tiene que sentarse y la rodilla articula, ¿no? Y justamente se está formando la costra en la fase de proliferación, y ahí es donde se rompe, ¿no? Se rompe, se quiebra esa costra y comienza a sangrar nuevamente y hay que volver a empezar con una nueva curación para poder llegar a la fase de maduración, pero lleva un tiempo, ¿no? Justamente en esas zonas donde corre el riesgo el paciente de mucha movilidad y mucha articulación es donde puede existir esto, el retraso de la cicatrización. Bueno, vamos a los tipos de cicatrización. Vieron que la clase pasada yo les dije que conocíamos dos tipos o por lo menos yo conocía dos tipos de cicatrización, y que ahora se sumó una tercera cicatrización, que es la cicatrización por tercera. Existe la cicatrización por primera intención, que es esta cicatrización que hablábamos el otro día, que cuando hay una herida cortopunzante, en este caso cuando un cirujano abre la piel del paciente junto con los tejidos, ¿sí? Es tan recto y uniforme el corte
que una herida, una sutura de ese tipo de lesión puede llegar a cicatrizar sin ningún problema y cerrándose de forma pareja, ¿sí? Sin bordes, en el exterior, se cierra por primera intención, cuando no existe absolutamente nada más que los puntos de sutura y una línea blanca y limpia, ¿sí? Eso es una cicatrización por primera intención. Ahora, cuando nos encontramos con una lesión que hace a que haya una infección dentro de esa herida, ¿sí? Ya sea quirúrgica o de cualquier especie, si encontramos que existe un grado de infección o alguna irregularidad dentro de la herida, ¿sí? Esa herida se va a ir cicatrizando por segunda intención, y es que va desde adentro proliferando la granulación hacia afuera, ¿sí? Muchas veces los médicos la dejan que se cicatrice por segunda intención porque tiene que ver con la profundidad de la lesión, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Profe, sí. Bien. Sí, pero Acá es donde decía Acero que era un queloide, ¿no? Que se formaba un queloide. Que es la tercera intención, donde digamos, cicatriza por arriba la laceración, pero no por el medio, y lo que produce era la famosa queloide, porque cuando se pega a la parte del tejido, se pega de la parte de arriba, y lo de abajo no cicatriza porque tiene mucho tejido granular. Sí, esta es la de tercera intención, que también lo puede hacer un profesional cirujano. Esta es la que yo no conocía, sinceramente les digo, no conocía esta herida, esta cicatrización, pero tiene que ver con heridas de alma blanca, con accidentes automovilísticos, ¿no? Esto de, supónganse que acá fue una cuchillada, ¿no? Y hay una herida abierta y los médicos pueden llegar a cerrar ahí y esperar a que todo esto empiece a cicatrizar por tercera intención. ¿Sí? Sí. Es muy parecida a la otra, nada más que la sutura está acá, dada en las primeras partes, en la primera parte de la piel. Acá lo van a ver un poquito más claro. Esta filmina se las puse porque fue recortada para el resto, ven que se ve medio como borrosa, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuáles son las... En la segunda intención, exacto, en la segunda intención no se hacen puntos, directamente el médico, el cirujano puede pensar en que esta herida, ¿sí? Porque ya hay infección, hay algún microorganismo, puede dejarla, solamente limpiarla, ¿sí? Y esperar a que prolifere la granulación hacia arriba y empiece a unirse por segunda intención, ¿sí? En este caso, acá el médico puede llegar a cerrar esa herida, ¿sí? Y esperar a que esto también granule de alguna manera. Tercera intención. ¿Sí? Pero acá hay un cierre. Observen esto. ¿Cuál es la complicación en cuanto a lo que es una infección, ¿no? Tenemos dos tipos de complicación. Una es la infección, ¿sí? Y la otra es la dehiscencia. La dehiscencia es la separación de las heridas, así como están viendo acá.
un cirujano hizo una sutura, ¿sí? Y se abrió de alguna manera por alguna infección o por algún microorganismo que haya ingresado, ¿sí? Y esto a veces se espera a que se cicatrice por segunda intención, ¿sí? Según el cirujano puede llegar a evaluar de volver a hacer el corte, hacer una limpieza e intentar cerrar, así como vimos por tercera intención, pero siempre esto lo evalúa el médico en qué condiciones está. Vieron que los bordes están casi cerrados, no hay borde rojo como para que haya una unión de las dos partes y que empiece a hacer la granulación completa, ¿sí? Lo mismo acá, en esta herida, aquí hay una abertura que pudo haber saltado a algún punto, y quizás aquí, si hay alguna supuración, hay que esperar y el médico decidirá si abre esta parte para poder limpiar adentro y dejar la zona bien roja para poder unir, ¿sí? Profe, igual una pregunta. La imagen número 2, eso lo que vemos atrás es una infección terrible. Esto Sí. puede ser el tejido, el tejido que está haciendo tipo necrosis. ¿Se acuerdan las heridas de Lo que las... pasa es que tiene movimientos en el abdomen prácticamente. No es una zona rígida. Tiene movimientos, porque yo interpreto que es el pecho, ¿no? Sí, acá están las tetillas. El tórax, sí. Estas zonas del tórax, del epigastrio, porque aquí están las tetillas, sí. Pero, ¿movimiento en qué sentido, Pablo? En la respiración, Pero la respiración no va a hacer que se abra los puntos. Imagínense que el hilo de sutura es un hilo bueno, que no hace a un hilo de coser, que me refiero al hilo de coser porque es mucho más leve, lábil, ¿no? Se rompe enseguida. Estos son directamente hilos absorbentes también, ¿sí? sí. Bueno, la infección, una infección de microorganismos virulentos en una herida susceptible, si no se trata, puede dar lugar a una gangrena o la muerte, ¿sí? ¿Vieron lo que es la gangrena? Es todo un tejido necrosado que después termina, en algunos casos, en amputación. Exacto, la amputación. Si en el caso de que uno no pueda frenar la infección y se haga una infección generalizada, ¿sí? Puede llegar a la muerte, ¿sí? Una septicemia se llama. La septicemia es una infección generalizada que las baterías de antibióticos que podemos llegar a darle al paciente como tratamiento probablemente no dé resultados y termina en la muerte del paciente, ¿sí? Por eso una cirugía hay que controlar muchísimo toda la zona donde está el paciente, la lesión causada, ¿no? Bueno, si se sospecha de una infección, se debe analizar las secreciones purulentas o cultivar el tejido para identificar los microorganismos responsables y dar el tratamiento adecuado con el antibiótico. Seguramente vamos a tener que tomar una muestra de ese líquido no es cero hemático, sino que es ya amarillento, ya compatible con una infección, con pus. Eso se puede llegar a tomar con una jeringa, ¿sí? Absorber ese líquido y llevarlo al laboratorio para cultivar a ver qué microorganismo está dando vueltas en esa herida que está supurando, ¿no? Acá tenemos una dehiscencia, ¿sí? Observen bien, esto es un ombligo, y observen de qué forma se abrió esa piel, se separó, ¿no? Puede ser parcial o total, ¿sí? Puede haber una separación que
esté dada por parte del tejido o puede ser totalmente abierta la zona de la lesión. ¿Sí? Eso cuando se produce una dehiscencia, puede ser en alguno de los casos que hayan saltado los puntos por una cuestión de... ¿De qué tipo de cuestión, profe? Mire, probablemente el paciente... ¿Qué dijo? No lo entendí. Cuestión de esfuerzo, de esforzar, qué sé yo, no tener cuidado, agacharse, levantar peso, ¿puede ser? Sí, tiene un porcentaje del mal cuidado, pero también tiene que ver con el paciente, con el rechazo que puede llegar a originar o no tener una buena cicatrización, ¿sí? También tiene que ver con eso. Fíjense los pacientes diabéticos, que los pacientes diabéticos por la cantidad de glucosa y la falta de sensibilidad que tienen en todos los nervios de la piel, la sensación que tienen, también puede producir este tipo de lesiones. ¿Sí? Acá se nota bien claramente que los puntos se han saltado. No es que se abrió porque se tuvo que abrir. Acá se nota bien, puede causar esto que está diciendo Marta, ¿no? Que el paciente haya levantado o haya hecho un mal esfuerzo y se haya abierto la sutura. Muchas veces, sobre todo a las puérperas, ¿no? Que tienen familia con las cesáreas, se nos recomienda siempre fajarnos, por esto de que los puntos empiezan a tirar, ¿sí? Las paredes empiezan a hacer presión, ¿sí? Y tenemos la sensación de que se nos abre toda la herida. Entonces siempre es recomendable, cuando es alguna cirugía mayor dentro de esa zona que es del abdomen, siempre es recomendable colocar una faja. ¿Sí? Sí, sí, profe, yo me acuerdo, por ejemplo, que hace unos años atrás mi padre se operó de los cálculos y le hicieron una operación, y bueno, en ese momento hace unos años atrás, tenía una Chevrolet, esos que tenían lo que es el manubrio, que daban toda la vuelta, no como los de ahora que son hidráulicos, y hizo una mala fuerza y sí, se le abrieron los puntos, teniendo la faja y todo. Por eso después decidimos los hermanos vender el vehículo, porque al estar operado no iba a poderlo manejar por un tiempo. Claro. Claro, sí. Y me acuerdo... Sí, sobre todo cuando son cirugías que necesitan bastante puntos en esta zona, ¿no? En la zona abdominal es muy complicado y tiene que tener una muy buena cicatrización, una muy buena predisposición al cierre de la zona. Bueno, acá les puse algo que no tiene nada que ver con la cicatrización, pero sí que tiene que ver con el manejo quirúrgico, ¿sí? Y son las eventraciones, las evisceraciones, ¿sí? ¿Lo escucharon alguna vez, las evisceraciones? No. No. En este caso es una... Exactamente, sí, se sale. En este caso se salió por el ano, el intestino, parte del intestino de la paciente, ¿sí? Pero puede existir que en el abdomen exista apareció, están todos, ¿no? ¿Hay alguien afuera? No. No, somos 13. Listo. Puede aparecer en el abdomen un globo. Ustedes, cuando vayan a hacer una valoración abdominal, seguramente si le piden al paciente que se incorpore un poco, van a observar un bulto, ¿sí? Que sale de la zona del epigastrio, ¿sí? Y ahí vamos a estar en presencia de una eventración, se dice, ¿no? Cuando hay un globo que hace
a una parte del abdomen que se rompió la pared abdominal y hace que el intestino esté casi, no sale hacia afuera, porque no hay un corte, pero sí las paredes abdominales se abrieron, ¿sí? Nosotros tenemos masa muscular dentro del abdomen, y esa masa muscular se rompe y hace que el intestino salga hacia afuera, pero no se ve el intestino. Si hay un corte, lo podemos llegar a ver como esta situación que el intestino salió hacia afuera, ¿no? ¿Se entiende? ¿Por qué les digo, por qué lo puse acá? Porque está dentro de lo que puede llegar a pasar en cirugía, ¿sí? Nosotros tenemos que controlar eso, esa parte. De la complicación. Es una parte de la complicación, sí, puede surgir. ¿Por qué puede pasar esto? A ver, los pacientes, cuando nosotros estamos haciendo la valoración antes de que lleguen a cirugía, es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta como enfermero, es que el paciente no tenga tos, que no tenga algún padecimiento que tenga que ver con la parte respiratoria. La tos puede llegar a producir una eventración, ¿sí? Y después, si tenemos alguna cirugía hecha, puede llegar a padecer una evisceración, ¿sí? Que salga el intestino hacia afuera. Hablo del intestino porque en este caso es la parte digestiva, pero puede ser otro órgano también, ¿sí? Profe, menos de un minuto queda. Ay, qué feo. No, le aviso porque se va a cortar, así cortamos ahora y volvemos a ingresar. ¿Quiere cortar ahora? Bueno. Bueno. Teníamos de 21 a 40 a 23. Sí. Entramos 20-40. O sea que a las 22 ya estaríamos muy bien. Andrés está controlando todo, profe. Si no hubiera sido por Ramírez, estamos todos acá. Estamos todavía hasta las 12 de la noche. Gracias, Ramírez, le agradezco mucho que tenga en cuenta eso que todos queremos, que es la... Y tengo un hambre, chicos. Yo hoy estuve en el instituto porque tuve la primera presencialidad con los chicos del segundo cuatrimestre de PP2, así que vine corriendo, me bañé y estaba reposando cuando Acero dijo hay que entrar. Allá que estamos. Y aquí estamos. Profe, sí. Le hago una consulta. Yo me vacuné el sábado, ¿no? Sí. Y hoy todo el día estuve con dolores así, mucho dolor de cabeza, dolor de garganta. Sí. Espero hasta mañana y veo. No pasa nada, no pasa nada. Ah, bueno, porque yo ya me imprimí la declaración jurada y todo, Está por bien. eso. Está bien, esos son síntomas propios de la vacuna. Sí. ¿Es la primera dosis? Sí. No, la segunda. Ah, la segunda. ¿La primera segunda está... cefalea? No, la primera nada. Nada. La segunda sí. Bueno, es normal, no se preocupe. Siempre contrólese la temperatura. Puede Bueno, tener listo, profe.
de temperatura, puede llegar hasta los 37,4, ¿sí? Un paracetamol no está de más, ¿eh? Sí, de 1 miligramo, sí. Pero si empieza a tener falta de olfato, falta de gusto, diarrea, eso ya sería otra cosa y por ahí podríamos llegar a sospechar de que hay algo más, ¿sí? Pero Bueno, mientras tanto, controle la temperatura, controle esos signos. Bueno, profe. Bueno, vamos con los factores que afectan la capacidad para afrontar la cirugía. Uno de los factores es la edad. Siempre que hablamos de pacientes de la tercera edad y hablamos de niños, ¿sí? Hay una predisposición para que el paciente esté vulnerable a todo lo que es cirugía, ¿sí? Tanto el niño como el geronte, los niños porque antes de los 6 meses la circulación y la falta de función renal todavía no se han desarrollado completamente, entonces pueden afrontar distintas situaciones de estrés. ¿Sí? Y el anciano, porque bueno, el anciano, ustedes recuerden que siempre un paciente geronte, hay una modificación en cuanto a lo que es la estructura circulatoria, ¿sí? Siempre tienen capas de aterosclerosis o ateromas en la sangre, ¿sí? en los vasos sanguíneos, y siempre la función cardíaca va a estar comprometida porque el paciente geronte ya es un paciente añoso que está muy vulnerable a situaciones de operaciones. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con cirugía, estos dos sujetos de atención son los que están más vulnerables en la capacidad para afrontar un postquirúrgico. Claro. Después la salud en general. Las personas vulnerables padecen infecciones de vías respiratorias, enfermedades cardiovasculares, todo lo que tenga que ver con la parte de coagulación. Vieron que ustedes cuando hacen la valoración de un paciente siempre vamos a estar haciendo una anamnesis, que es nuestra entrevista para saber y determinar qué tipo de trastornos puede llegar a tener el paciente, ¿sí? Puede ser hipertenso, diabético, puede tener alguna patología que tenga que ver con lo circulatorio, y ahí es donde vamos a enfocarnos bien cuando estemos hablando de un paciente que puede llegar a ingresar en la parte de cirugía. Siempre valorar su estado general de salud en cuanto a lo que es todo lo que tenga que ver con las patologías de base del paciente y qué es lo que el paciente puede conllevar a través de su patología de base, qué es lo que toma como medicación. Es importante saber qué es lo que toma, ¿sí? Ahora vamos con los factores que afectan la cicatrización. Obviamente también la edad, por todo esto que dijimos recién, todo lo que tiene que ver con los factores de las enfermedades que tienen los pacientes añosos, ¿sí? Y los niños, ¿sí? También tenemos el estado nutricional. El estado nutricional es muy importante para la cicatrización porque un déficit de proteína hacen a una mala cicatrización. Recuerden que las proteínas son los que nos ayudan a nosotros como para que el tejido comience a granular, ¿sí? Un paciente caquésico nos complicaría a nosotros la cicatrización porque no estaría en condiciones de poder granular su herida más rápidamente, ¿sí? Acá dice, las deficiencias de proteína retrasan la vascularización, la formación de linfáticos, la proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno, ¿sí? Todo esto hace a que la proteína, que es un nutriente y un parte de nuestro, ay, no me sale la palabra, esperen. Parte de nuestra dieta, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? También
es muy importante que nosotros veamos que el paciente tenga una buena vitamina K, ¿sí? ¿Se acuerdan que la vitamina K tiene que ver con las hemorragias? Frena de alguna manera las hemorragias y actúa sobre todo el proceso de cicatrización. ¿Sí? Sí. La diabetes, uno de los factores muy importantes para la cicatrización. Acá les puse a ustedes un pie diabético, ¿sí? Sí, eso lo vi, me súper atrapó esa imagen, profe, Es un pie como ya para... para la amputación. Sí. Pero si nos fijamos acá la parte, hoy yo señalo con el dedo como si alguien me viera, pero hay una parte rojita donde el tejido está empezando a cicatrizar, como en el tema de las úlceras por decúbito, cuando está el tejido, sí. Sí, igual no es muy salvable No porque hay un montón de tejido necrosado ahí. mucho tendón, fíjense cómo están los tendones, ahí está fallando, hay cortes de tendones, ¿sí? Y ahí ya hubo una amputación del dedo, ¿sí? No sé si fue amputación por... Dos dedos amputaron. Claro, tenemos, ¿cuántos dedos acá hay? Acá faltaría... Hay 3 dedos. Falta el meñique. 2 dedos. Falta el meñique, sí. Este sería el dedo gordo, ¿no? Faltan 2 dedos más. Hay que ver si no fue que se le cayó, porque hay pacientes que se les pueden llegar a caer solo los dedos, ¿sí? Con la falta de ir al especialista, seguramente se les cayó solamente solo. Esto no creo que haya sido una amputación, sino tendríamos una lesión que es visible. Claro. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la alteración en el paciente diabético hace a una mala cicatrización y puede haber también posibles infecciones que agraven la cicatrización del paciente. Esta es la foto que amé y busqué para ustedes porque dije, si hay infección tiene que haber una infección bien clara, ¿no? Que alguien pueda decir, miren, esto es una infección. ¿Qué mejor que esto? Esto es una rodilla, ¿sí? Y aquí hay una operación de un cambio de rótula, ¿sí? Hay una prótesis de rótula. Entonces, acá en la bibliografía hablaba de que la presencia de un cuerpo extraño, de una herida, también dificulta la cicatrización y es un foco posible de infección. Esta rodilla que tiene una operación, que acá se nota bien claro, fíjense qué bien que está la cicatrización de arriba, acá hay un punto que podríamos decir que está todavía en pleno cicatrizando, ¿no? Pero aquí faltó esa cicatrización y aquí está drenando porque está rechazando la prótesis que fue implantada como una rótula ahí para el paciente. Acá tenemos también la cicatriz, estaba cicatrizando bien, pero la rechazó. Vieron que siempre un cuerpo extraño hace a que en algún momento pueda hacer un rechazo el organismo. Sí, eso lo había entendido exactamente así. Bueno, qué suerte. El riego sanguíneo adecuado también es uno de los factores que vamos a tener en cuenta, ¿sí? La sangre aporta los productos necesarios para la cicatrización, para combatir infecciones, un pequeño grado de edema estimula la fibroplasia, ¿sí? La producción de tejido fibroso. Cuando este es considerable, retrasa la cicatrización, inhibiendo el proceso. Los vendajes apretados también impedirán la circulación, igual que las arterias dañadas en el área lesionada. Siempre hay que tener en cuenta que el paciente cuando sale de quirófano seguramente vamos a tener que colocarle un vendaje compresivo, ¿sí? Según donde sea la cirugía, ¿sí? Sí, hay que colocar un vendaje compresivo para que no pueda de ninguna manera formar trombos y que se disparen al torrente sanguíneo, ¿sí? Y cuando hablamos de colocar un vendaje compresivo, hablamos de que las vendas tienen que estar
no muy ajustadas para que no impida la cicatrización de la lesión, ¿sí? Porque si no, estaríamos impidiendo la circulación de sangre del paciente. Sí. Sí, es eso mismo. Uno tiene que tener ese cuidado de colocarle el vendaje compresivo, porque si no el paciente puede llegar a hacer un tromboembolismo pulmonar. Impacta el trombo, va al torrente sanguíneo y empieza a circular, y cuando se impacta en el corazón y casi en el pulmón, ¿no? Y ahí puede llegar a morir o fallecer el paciente. Miren, yo les voy a contar una cosa. ¿Vieron el caso del paciente que fue apuñalado hace muy pocos meses en el colectivo por una persona que se puso a discutir con otro arriba del colectivo, ¿no? Lo apuñaló, le dejó una cuchilla clavado en el abdomen y el paciente fue a parar al shock room del hospital. El paciente, por suerte, salió adelante de la operación, le pudieron hacer la reparación de todos los tejidos dañados que tenía, por suerte no había tocado ninguna arteria, ¿sí? Casi como que se había comprometido una arteria, pero por suerte zafó, pudieron resolver la parte quirúrgica, ¿sí? La lesión que había producido la hoja grande de una cuchilla de carnicería, y el paciente tranquilamente salió de la extubación 24 horas después y lo pasaron a sala. Lo que no se hizo con ese paciente es un vendaje compresivo. No se utilizó un vendaje compresivo. Ninguno de los profesionales nos dimos cuenta, ni enfermería, porque enfermería podía haber dicho, nos está faltando un vendaje compresivo para el paciente, y sin embargo ninguno nos dimos cuenta de esa situación que podía llegar a pasar. 24 horas después el paciente pasa a sala de cirugía para ser controlado en una sala común, y el paciente, charlando con su mujer, después de 2 horas de haber estado tranquilamente charlando con su mujer, el trombo impactó en el pulmón y el paciente falleció. Imagínense la situación, ¿no? La mujer estuvo hablando hacía 5 minutos con el paciente durante 2 horas y estaba perfecto, pero sin embargo el trombo salió, se impactó en el pulmón y terminó falleciendo el paciente, ¿sí? Esas son una de las complicaciones de las cuales nosotros tenemos que tener muy claro, de que si no lo indica el médico, por ahí lo que podemos hacer como enfermeros es preguntar al profesional si no es conveniente colocar un vendaje compresivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Otro de los Sí, sí. factores que afectan la cicatrización, la inmunosupresión, ¿sí? El sistema inmunológico, ¿sí? Cada paciente tiene comprometido su sistema inmunológico y hace también a un retraso de la cicatrización. Siempre hay que controlar a los pacientes inmunosuprimidos, todo lo que tenga que ver con la herida, para empezar a detectar si hay zonas de infección o signos de infección, ¿sí? Vamos a saber cuando es un paciente inmunosuprimido. Seguramente nosotros como enfermeros vamos a saber si es un paciente que estuvo en contacto con una quimioterapia, que ahora está haciendo, entra al quirófano para eliminar el tumor, ¿sí? Ya sabiendo que el paciente estuvo en contacto con quimioterapia y que está inmunosuprimido, ya nosotros tenemos una alerta de decir, bueno, este paciente vamos a tener que empezar a hacer unos cuidados o unos controles exhaustivos en cuanto a lo que es la herida, para detectar si en algún momento hay algún signo de infección, ¿sí? La radioterapia,
¿sí? La cicatrización se retrasa en pacientes que se han sometido a la radioterapia. También, ¿por qué? Porque, a ver, el tejido daña, todo tejido está dañado, ¿sí? A través de la radioterapia. Empiezan a invadir con esa terapia, ¿sí? Con ese tratamiento, entonces empiezan a bajar las defensas del paciente, ¿sí? Pacientes radiados, es común que se complique la cicatrización y se produce retraso o dehiscencia y fístula, ¿sí? Acá vamos a tener que observar que si el paciente tuvo compromiso con radioterapia, podemos llegar a tener esto que les mostré recién, que la dehiscencia era la separación de las paredes, ¿sí? Y una de las causas entonces es producto de este tipo de tratamientos que hacen que sea muy invasivo para el paciente. ¿Sí? Acá pusimos un poquito de todo un resumen de qué es los factores de la herida. ¿Y cómo son los efectos de la cirugía? Primero, puede haber dificultades para respirar, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que evaluar cuando vamos a estar frente a un paciente que va a ir a quirófano, ver que no haya dificultades para respirar, que los signos vitales no estén alterados, ¿sí? Si tenemos signos vitales alterados, seguramente vamos a, aparte de registrarlo, vamos a estar hablando con los profesionales para detener seguramente la cirugía. No puede ingresar ningún paciente que tenga signos vitales alterados. El desequilibrio de líquidos y electrolitos, ¿sí? La clase que viene vamos a ver todo lo que es lo que hace a una complicación cuando ingresa el paciente a quirófano, todo lo que tenga que ver con el desequilibrio de líquidos y electrolitos. La nutrición inadecuada también es un efecto de la cirugía, dificultades para la micción. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos que cuando un paciente ingresaba a quirófano, ¿sí? Una vez que nosotros lo preparábamos para la cirugía, primero el paciente iba al baño, evacuaba su vejiga, y después de llegar al posoperatorio inmediato, llega a la sala, nosotros lo que hacemos es controlar siempre la diuresis, y siempre vamos a encontrar un grado disminuido de la diuresis, ¿sí? No siempre vamos a tener una diuresis normal en cuanto a lo que es la eliminación, ¿sí? Y pero es por causa de la anestesia. A causa de la anestesia, sí. La anestesia o todo lo que tenga que ver con las sedaciones hacen a una modificación en estos sistemas, ¿sí? Hay alteraciones también de la función intestinal. ¿Se acuerdan que dijimos que la anestesia hacía un hilio paralítico, que después nosotros, como enfermeros, íbamos con el estetoscopio a ir cuadrante por cuadrante, auscultando la cantidad de ruidos hidroaéreos para ver si hay una motilidad o si comienza a funcionar la motilidad del paciente. Hay una disminución de la movilidad, por supuesto, porque el paciente cuando sale de quirófano es normal que tenga una disminución de la movilidad, las primeras 24 horas por lo menos. Podemos tener unas posibles infecciones, dolor seguro, alteración de la función sensorial, ¿sí? El paciente lo vamos a encontrar confuso en las primeras horas después de la cirugía, ¿sí? Y casi diríamos cuando está saliendo de la anestesia vamos a tener que evaluar el estado de conciencia del paciente. Trastorno de las funciones mentales, ansiedad o depresión, disminución de la capacidad para protegerse. Todo esto es los efectos de la cirugía. ¿Y cómo vamos a hacer una valoración de la cicatrización? Bueno, acá tenemos una guía que dice qué tipo de herida tiene el paciente, vamos a ir observando eso, ¿sí? ¿En qué fase de cicatrización cree usted que se encuentra esa herida? ¿La herida está cicatrizando normalmente? ¿Hay factores que pudieran retrasar su cicatrización? Por ejemplo, el estado nutricional del enfermo es malo, tiene alguna infección. Todo esto que está como una guía
ustedes lo van a tener que ir viendo cuando tengan un paciente después de quirófano. ¿Sí? Bueno, los dejo. ¿Qué hora es? ¿Estamos bien con el horario? ¿A qué hora nos teníamos que ir? Sony 43, profe. Estamos bien, ¿eh? ¿Estamos bien? Sí, sí. Vamos bien entonces. Muy bien. Andrés dijo a las 22. Andrés nos facilita, dijo a las 22, yo 22:43 los voy a la frente, chicos. Nos vemos mañana. Bueno, profe, sí, nos vemos mañana. A las 6 de la tarde en el instituto. Lleven, por favor, la planilla para entrenar. Listo, Nos vemos. Profe, Sí. ¿le puedo después mandar un mensaje por privado a usted? ¿Qué me quiere? Le Perdón. quiero hacer una consulta, digo. Bueno, si quiere por privado. Chao, chicos. Dale, gracias. chao, profe. Vemos. Chao, profe. Adiós.